El Señor les bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Estamos en el Día del Señor y dice que nos debemos alegrar y nos debemos gozar en el Día del Señor. Vamos a compartir en esta mañana esta hermosa reunión, la palabra del Señor, y que la gracia de Dios pueda estar obrando en cada vida para que tengamos realmente un día de gran bendición en la presencia del Señor. ¿Cómo les va, queridos hermanos? Gozosos y agradecidos a Dios que un día más nos permite visitarlos en vuestras casas para compartir este hermoso momento con el Señor, escuchando la palabra, cantando y alabando su nombre, orando por todas las necesidades también. Qué bueno el poder estar juntos. Les quiero comentar también con respecto al programa de reciclado que estamos llevando a cabo. El último domingo que nos reunimos, estuvimos hablando del tema acerca de juntar tapitas, porque esto ayuda. La idea es poder juntar tapitas para juntar algunos recursos. No son grandes los recursos que juntamos con eso, pero todo ayuda para la construcción del techo. Así que no se olviden, júntenlas, pídanle a sus vecinos y a los conocidos también para que eso se haga un poco importante, las cantidades que recibimos, y las pueden traer a la iglesia. Aunque no nos estamos reuniendo, pero la iglesia funciona, tiene sus horarios de oficina, que ya saben que son entre las 9 y las 17 horas, y si llegan más de las 17, vengan igual tranquilos, porque sabemos que allí toma su turno vigilancia y también allí lo pueden dejar. Así que les alentamos y les animamos a que todos seamos parte, que todos pongamos un granito de arena en esta tarea tan ardua que nos ha tocado en este tiempo, pero seguramente está en los planes divinos, así que nosotros estamos agradecidos y contentos porque sabemos que el Señor va a estar proveyendo todos los recursos. Y ahora el pastor nos va a decir algo. Seguimos trabajando, estamos recibiendo en la iglesia las vigas, las cabreadas, así que ya tenemos la mayoría del material allí en la misma iglesia y estamos avanzando, gracias al Señor. Esta semana hemos podido también comprar la chapa del techo, que es algo muy importante para poder avanzar luego en el desmonte del techo anterior para luego colocar el nuevo techo. Así que bueno, sigamos orando, que el Señor nos ayude, que siga proveyendo lo necesario para que podamos techar la casa del Señor y podamos tener restaurado el templo para cuando nuevamente podamos reunirnos y estar juntos alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Gracias, Señor. Vamos a alabar al Señor y darle gracias al Señor por esta bendición tan grande de poder estar juntos en este día. Así que juntos alabaremos y glorifiquemos el nombre del Señor. Más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por
Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, y leemos los versículos del 1 hasta el versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Qué hermoso pasaje que nos abre la expectativa en cuanto a las cosas que van a ocurrir, las cosas que dijo Jesús. Después que el Señor habló con los discípulos, y los discípulos le mostraron las instalaciones del templo, los edificios, Jesús dijo algo que realmente los sorprendió. Y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Por supuesto, esto dio motivo a que los discípulos le hicieran al Señor una pregunta inquietante, que podemos decir que fueron 3 preguntas en una. La primera parte dice: ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo ocurrirá esto? De que no quedará piedra sobre piedra. Pero aprovecharon la oportunidad para preguntarle acerca del futuro. Y les dijeron: ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta: ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Tenemos que decir que algunos intérpretes judíos veían la venida del Mesías como la consumación del siglo o la terminación de los tiempos. En cuanto a la primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Debemos decir que esto se cumplió en el año 70 después de Cristo. Los romanos, al mando del emperador Tito, destruyeron Jerusalén y el templo edificado por Herodes el Grande. La obra de construcción del templo todavía continuaba durante el ministerio de Jesús y probablemente no haya estado terminada totalmente cuando fue destruido el templo en el año 70. Seguramente algunos de los discípulos y cristianos de ese tiempo el cumplimiento de esta palabra del Señor lo vieron con sus propios ojos, como también dio testimonio o información el historiador Josefo. Ahora bien, cuando nos quedamos pensando en las otras 2 preguntas,
¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será destruido el templo? Evidentemente la respuesta la dimos recién y algunos de ellos fueron testigos presenciales de esto. Sin embargo, quedan otras dos preguntas que son muy inquietantes. De alguna manera todos nos preguntamos cosas en relación con el futuro y muchas veces con respecto a las cosas que Jesús dijo con respecto al futuro. Cuando miramos el contenido de la respuesta de Jesús, creo que es importante ver que en el versículo 4, después que ellos le preguntaron cuándo serán estas cosas, cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo, Jesús les responde con una advertencia y dice, mirad que nadie os engañe. Porque evidentemente, como son cosas que deben cumplirse, seguramente muchos estarían a lo mejor en la expectativa o en la ansiedad de ver realmente las señales de las cosas que Jesús dijo, aprovechando esta oportunidad para engañar, para decir cosas que en realidad no coinciden con lo que Jesús enseñó o con lo que Jesús dijo. Por supuesto, Jesús fue bastante preciso en la respuesta que dio acerca de estas preguntas. La primera señal que menciona Jesús es la aparición de falsos mesías. La aparición de falsos mesías. Es decir, que aparecerían quienes en nombre de Cristo o adoptando actitudes mesiánicas querrán imponer sus propias convicciones y enseñanzas, llevando detrás de sí a los que siguen o a los que lo siguen ciegamente. El versículo que habla acerca de esto dice en el final, y a muchos engañarán. Por eso la advertencia que Jesús dio antes de decir esto, ¿no? Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Creo que a lo largo de la historia se han presentado muchos con estas pretensiones, y muchos fueron los que los siguieron. Evidentemente, cada uno de ellos tuvo que mostrar que realmente eran engañadores y que evidentemente no eran el Cristo ni el Mesías, porque en realidad el único Cristo o el único Mesías o ungido de Dios o enviado de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que decir que los apóstoles, y especialmente podemos mencionar a Pablo, a Pedro, a Juan y a Judas, advirtieron bastante enfáticamente acerca de esto, hablando acerca justamente de estos personajes. Y tenemos que entender que esta señal vemos que es una realidad y que se ha cumplido a través del tiempo y que aún en nuestros días hay quienes ostentan realmente presentarse de esta manera para engañar a aquellos que son del Señor. La segunda señal que menciona el Señor dice que habrá guerras y rumores de guerra, en el versículo 6. Basta con escuchar las noticias diarias para ver el cumplimiento de esta señal. Porque todo esto que dice de guerras o rumores de guerras está a la orden del día. Aún en estos días estamos escuchando lo que ocurre en otros lugares y realmente muestra que lo que dice la palabra del Señor y que muestra que son señales que Dios o que el Señor realmente muestra, esto muestra que realmente la palabra de Dios se cumple. Dice que en el versículo siguiente, el 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y podemos decir que a medida que nos acerquemos a los tiempos finales, todo esto irá en aumento, es decir, será peor. Pero el Señor, en medio de este anuncio, de estas señales que se van a ir dando a través del tiempo y que se están dando en nuestro tiempo también, realmente el Señor advierte y dice en el versículo 6, no se turben, no tengan miedo, porque es necesario que todo esto acontezca. Cuando sabemos que esto realmente es algo que Dios está permitiendo, que el Señor está permitiendo y que indica de alguna manera
que estas cosas son el cumplimiento de los designios y propósitos de Dios para este tiempo, tenemos que quedarnos tranquilos y saber que Dios está en control de todas las cosas. Evidentemente, esto muestra en el estado en que está la humanidad. Evidentemente, esto es lo que nos hace ver que realmente lo que el Señor anticipó que sucedería es lo que está ocurriendo y es lo que estamos viendo. Pero Jesús dice inmediatamente, al finalizar este versículo, pero aún no es el fin. Para que nadie nos engañe y decir, bueno, entonces ya está, ya el Señor está viniendo. Jesús dijo, cuando ocurra esto, cuando esto ustedes vean que está ocurriendo, tengan en cuenta de que esto aún todavía no es el fin. Las señales que podríamos decir, la tercera, la cuarta y la quinta señales que menciona el versículo siguiente, el versículo 7, dice que habrá pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. Estas señales se están cumpliendo de una manera muy evidente. No hace falta que indaguemos demasiado, sino que lo vemos como algo muy natural que está ocurriendo en este tiempo. Pestes, bueno, ni hablemos, estamos atravesando algo que realmente es terrible, una peste, una pandemia mundial. Y esto nos damos cuenta que son cosas que Dios las estuvo diciendo y que el Señor las anunció que ocurrirían. Hambre. ¿Cuánto se habla acerca de realmente aquellos que están desfavorecidos, empobrecidos? Y si bien en muchos lugares a lo mejor hay abundancia, en muchos más lugares hay hambre y necesidad. Menciona también terremotos en diferentes lugares, ni hablar. Esto lo podemos corroborar solamente con acordarnos y reconocer que realmente estas cosas ocurren en forma casi permanente. Aquí Jesús también insiste sobre esto y dice que todo esto no solo no es el fin, sino dice, y esto será principio de dolores. Es decir, son las cosas que se van a manifestar porque de alguna manera nos presagian lo que luego vendrá. Después de esto vendrán las cosas que realmente van a mostrar el fin de los tiempos. La sexta señal que menciona el Señor es la persecución, en el versículo 9. Dice el texto, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y pensemos en lo que la cristiandad tuvo que pasar desde los primeros siglos, tantas persecuciones y muertes por causa del nombre del Señor y por causa de la prédica del Evangelio. Pero todo esto Jesús lo había anticipado ya también anteriormente. En el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, versos 17 al 19, dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por mi causa delante de ellos, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así que el Señor les había hablado acerca de esto. En alguna ocasión el Señor dijo, si a mí me hicieron o me están haciendo lo que me hacen y me harán lo que luego ustedes verán, lógicamente a muchos también les iba a pasar y les sigue hoy pasando por anunciar el Evangelio en algunos lugares del mundo. La séptima señal es que muchos, hablando de aquellos que son cristianos, dice tropezarán, es decir, se volverán atrás. Tal vez podemos pensar en esto como de la apostasía, es decir, el negar la fe que una vez hemos recibido. El apóstol Pablo
le dice esto a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese cómo los apóstoles también advertían acerca de estas situaciones. Y qué terrible que esto también lo estamos viendo. Como muchos que realmente creyeron en algún momento en el Señor, en la palabra, han entregado su vida al Señor, se han vuelto atrás. Han renegado de la fe que una vez abrazaron y ahora realmente se han constituido hasta enemigos del Señor. La octava señal habla de falsos profetas que engañarán a muchos. La primera mención decía los falsos mesías, aquellos que se hacían como Dios o como el Señor. Pero aquí habla de falsos profetas, es decir, aquellos que enseñan y dicen cosas que no son de Dios, que no provienen del Señor. El apóstol Pedro también advierte acerca de esto. Fíjese en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Fíjese cómo el apóstol Pedro ya estaba diciendo, anunciando esto, como lo hizo el apóstol Pablo también en otro momento, como lo vemos hoy. Aquellos que son falsos profetas, que hablan de parte de Dios, pero que evidentemente no dicen absolutamente nada de lo que Dios dice en su palabra, porque su mensaje es contradictorio y dice aquí que son herejías destructoras y todo esto realmente es algo tan peligroso. El apóstol Pablo, cuando se despedía de Mileto, les dijo a ellos que él se tenía que ir, se iba a Jerusalén y que realmente después de su partida se levantarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Fíjense qué descripción, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude, que estemos atentos, porque son señales que el Señor ha mostrado que se manifestarán y que ocurrirán antes que llegue el final. La novena señal es que por el aumento de la maldad en el mundo, el amor de muchos, dice la palabra, se enfriará. El verdadero amor, el amor ágape, el amor de Dios y el amor a Dios se irá apagando en el corazón de aquellos que contemporicen con lo mundano, con la mundanalidad, con el pecado, con la nueva moralidad, con las características de este tiempo final. Qué terrible lo que ocurre en nuestros días acerca de todo esto. Y qué interesante que el Señor lo está poniendo también como una señal. El apóstol Pablo dice a los Corintios en su segunda carta, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En esa fidelidad al Señor está implícito el amor, porque nadie que carezca del amor del Señor puede ser fiel al Señor. Pero evidentemente Pablo estaba advirtiéndole a los corintios que algo de esto a él le temía que pasara. Amén. Entonces, qué importante que nosotros podamos comprender que este es un tiempo que realmente se caracteriza por el entibiamiento, la frialdad. El amor de muchos, dice, se enfriará, se apagará. Y qué triste esto, porque realmente, evidentemente, nos apartaremos del Señor. La décima señal la tenemos en el versículo 14 y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Qué hermoso. Esta es una señal de aquel, tiempo final, de aquellas situaciones finales que para nosotros están referidas a la venida de Cristo. Tiene dos signos positivos esta última señal. Primeramente,
Cuando el Evangelio llegue hasta el último lugar de la tierra, cuando sea predicado a todas las naciones, allí evidentemente entonces esta señal será cumplida. Tiene dos signos positivos. El primero de ellos es la proclamación del Evangelio. La persecución, el sufrimiento, también producirán en los verdaderos cristianos un fuerte incentivo para predicar el mensaje de salvación hasta el último rincón de la tierra. Qué importante esto, ¿no? A veces pensamos, bueno, todo lo que ocurre va a traer a lo mejor apostasía, va a traer enfriamiento del amor de Dios, enfriamiento espiritual, y todo esto va digamos, a influir negativamente. Pero ¿sabe una cosa? Que en los verdaderos cristianos este tipo de cosas en realidad va a incentivar al cristiano. Esto ya pasaba desde el principio de la iglesia. Cuando nosotros miramos en el libro de los Hechos y pensamos en que había comenzado la persecución ya en aquel tiempo, y Pedro y Juan habían sido tomados prisioneros, presos, y los amenazaron de que no predicaran más el Evangelio porque los iban a matar, dice que ellos después puestos en libertad, dice Hechos 4, 23 en adelante, vinieron a los suyos eran la iglesia que se reunían en las casas, eran los hermanos en el Señor, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, es decir, las amenazas. Y ellos, habiéndolo oído, es decir, los suyos, los hermanos en Cristo, los que se habían reunido en ese lugar, alzaron unánimes la voz a Dios en oración y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, se habían unido para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y fíjense lo que dicen ahora. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, que quiere decir valor, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice que cuando hubieron orado, cuando terminó la oración, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valor la palabra de Dios. Qué importante que es esto. Esto mismo es lo que debe ocurrir hoy. Se debe producir realmente este signo positivo, que es el incentivo de predicar la palabra del Señor. Y si vienen tiempos difíciles y persecutorios, sin embargo, la iglesia de Cristo tendrá un nuevo fuego, un nuevo ardor en llevar el mensaje, la palabra del Señor, hasta el último rincón de la tierra. Y el segundo signo positivo que notamos en el versículo 13, dice el Señor: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Qué importante, ¿no? Efesios capítulo 6, versos 18 al 20, dice: orando, dice el apóstol Pablo, ¿no? Habiendo hablado de la armadura de Dios y de la fortaleza en el Señor para ser victoriosos contra todas las fuerzas espirituales de maldad, entonces dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y fíjese lo que dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, con valor, hable de él como debo hablar. Qué importante, ¿no?
que podamos realmente ver esto, velando en la oración delante de la presencia de Dios con toda perseverancia, para que podamos ser revestidos de ese valor, de ese denuedo, para que en el tiempo final, en el tiempo de tribulación, en el tiempo de persecución, en el tiempo donde se van a manifestar todas las cosas que vimos, hambre, pestes, guerras, terremotos, en medio de todo este cuadro podamos ser fortalecidos con el poder y con la gracia del Señor para seguir predicando la palabra y teniendo en cuenta que estas señales nos muestran que Jesús realmente está a la puerta y que viene pronto. Termina este versículo diciendo, y podemos decir nosotros, y ahora sí, Jesús dice, no como al principio de las señales que mostraba que todavía no era el tiempo y que eran principios de dolores, pero cuando se cumpla esta 10ª señal, que el Evangelio llegue hasta el último rincón de la tierra, hasta la última persona que pisa sobre esta tierra, reciba el mensaje del Evangelio, entonces allí sí vendrá el fin. Quiero decir algo que dije al principio, para nosotros el fin también, en este sentido, es la venida de Cristo. Vendrá el Señor a buscar a su iglesia para que a partir de ese momento se sigan cumpliendo los eventos finales, escatológicos, que están escritos en la palabra de Dios y especialmente en el libro de Apocalipsis, donde se manifestará ese tiempo de gran tribulación. La iglesia habrá sido levantada para estar con el Señor, los verdaderos cristianos y creyentes, y aquí se manifestará, como dice la palabra, el anticristo, y aquí se manifestarán los juicios de Dios. 7 años, 3 años y medio, y en esa mitad de los 7 años se manifestará con poder maligno el anticristo, luchará contra el pueblo de Israel, pero al final de los 7 años el Señor volverá para instaurar su reino milenial sobre la tierra. Que el Señor nos ayude. Para nosotros el fin de este tiempo aquí en la tierra está realmente referido a la venida de Cristo para que podamos ser levantados y podamos ir con Él. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, dice que realmente el Señor mismo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo se levantarán primero y dice, y nosotros que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos por siempre o para siempre con el Señor. Que Dios nos ayude, que podamos mirar con atención la palabra y que en medio de todas las señales que se están cumpliendo referidas a lo que hemos dicho y a lo que hemos hablado acerca de la venida de Cristo y los eventos que vendrán después, que podamos estar tranquilos, confiados en el Señor y siendo renovados por el poder y por la gracia del Señor para que prediquemos y sigamos anunciando este glorioso mensaje del Evangelio a toda criatura, a toda persona que el Señor pone por delante nuestro. Que el Señor nos ayude, que podamos gozarnos en el Señor y que la gracia de Dios pueda estar obrando a través de esta palabra para que podamos ser fortalecidos y renovados por el Espíritu de Dios. Que Dios los bendiga ricamente, que Dios los guarde. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás,
te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso,
Bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestra reunión, con nuestro encuentro, con este momento tan lindo que hemos podido compartir. Y les quiero decir que es un medio hermoso que Dios nos ha dado para que podamos estar unidos. No nos podemos reunir en la iglesia, pero fíjense qué lindo el poder estar juntos, el poder escribirnos. Escriba al chat, porque nos encanta ver los mensajes de ustedes, ver los testimonios, la obra que el Señor está haciendo en cada uno. Tenemos que aprovechar este momento. Unidos espiritualmente estamos, no podemos estar físicamente unidos, pero saben que este es un medio que nos permite estar juntos, nos escribimos, nos encontramos en el chat y nos alegramos de saber cómo está un hermano, cómo está el otro, si hay otro que está pasando por dificultad o por necesidad, y todos así oramos y compartimos todas nuestras cosas. Hermanos, únase al chat, únase a la transmisión, que ahí todos juntos estamos a los pies del Señor, recibiendo su bendición. Amén. Vamos a estar orando, haciendo una oración, todos unidos, y si hay necesidad que tenemos en nuestro corazón, o una petición por algún familiar o por alguna persona que conocemos, que el Señor pueda estar obrando en la vida de cada uno de aquellos que están realmente necesitando el toque de Dios, la sanidad, la fortaleza, la paz, que podamos orar juntos, unamos nuestras oraciones en la presencia de Dios y el Señor estará obrando maravillas también. Todos unidos vamos a orar y a pedir al Señor que Él muestre su gracia y su poder. Amén. Señor, te damos muchas gracias por este maravilloso momento, por este tiempo Señor, que tú nos permites, Señor, no solo estar en tu presencia, sino también estar en comunión con todos nuestros amigos y hermanos con quienes, Señor, estamos compartiendo esta transmisión. Gloria a Dios. Señor, pedimos ahora que tu mano misericordiosa pueda estar obrando. Tú conoces los corazones, las peticiones que hay en cada corazón. Y pedimos que ahora obres con poder en cada vida. Si hay enfermedad, si hay problemas, dificultades, Señor, si hay angustia, debilidades, Señor, que tu gracia pueda estar obrando, trayendo sanidad, trayendo fortaleza, paz, bendición, libertad, Señor. Obra con tu mano misericordiosa. Bendice cada familia, Señor, representada en cada uno de mis hermanos y amigos. Señor, bendícelo, suple toda necesidad. Si hay alguien que está pasando, Señor, alguna falta de trabajo y, Señor, que Señor, tú abras puertas de bendición y que estés supliendo toda necesidad con tu gracia, con tu bendición tan grande. En el nombre de Jesucristo lo pedimos todo, para gloria, para honra y alabanza de su nombre. Amén. Gracias, Señor amado. Gracias, Gloria al Señor. Señor. Gracias, Jesús. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Les decimos que los amamos y que nos mantengamos unidos y firmes en el Señor, porque Él nos va a venir a buscar pronto. Que el Señor los bendiga ricamente. Worthy is the